Hola, ¿qué tal? Bienvenido al segundo video, esta segunda lección del estudio de discipulado en el Evangelio de Juan. Hoy vamos a ver en esta lección desde los capítulos 6, 7, 8 al 9. Te invito a orar. Señor, gracias te damos porque tenemos la oportunidad de estudiar nuevamente tu palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo para entenderla, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pregunta número 1 de esta segunda lección. Esta lección consta de 10 preguntas. La primera dice, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? La respuesta la vamos a encontrar en el capítulo 6, versículo 28 al 29. Dice así, permíteme buscarlo y tú también en tus notas que ya tienes previamente poder constatarlo. Capítulo 6, versículo 28 al 29. Dice así, le preguntaron, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús contestó, esto es lo que Dios pide que hagan, que crean en quien Él envió. La respuesta es que crean en Él, que crean en su Hijo Jesucristo. Esa es la respuesta, ¿sí? La pregunta número 2, ¿cuál es el deseo de Dios para ti? ¿Cuál es el deseo de Dios para ti? Esa pregunta la puedes contestar en el capítulo 6 también, ahora en el versículo número 40, que dice así. Porque esto es lo que mi Padre quiere, dijo Jesús, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día final. ¿Cuál es la respuesta? Vida eterna y resucitar en el día final. Ese es el deseo de Dios para ti, para tu vida. Número 3. ¿Qué dijo Simón Pedro cuando muchos otros se acercaban o se estaban, alejando de Jesús? Esa respuesta está en el capítulo 6, versículos 66 al 68. Déjame leerlo para ti. Dice el versículo número 66 al 69. Cuando oyeron esto, muchos de sus seguidores dijeron, su enseñanza es difícil, ¿quién puede aceptarla? Dice el versículo 60. Ahora el versículo 66 dice, esta fue la razón por la que muchos de sus seguidores lo abandonaron y no le siguieron más. Interesante, ¿no? Y sigue diciendo, entonces Jesús les dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Confiamos en ti y sabemos que eres el Santo de Dios. Esa fue la respuesta de Pedro, del discípulo Pedro. Señor, ¿a dónde iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna, confiamos en ti y sabemos que eres el Santo de Dios. La respuesta es el versículo número 68. Ahora vamos a la pregunta número 4. ¿Cómo sabía tanto Jesús? ¿Cómo sabía tanto Jesús? Ahora cambiamos de capítulo, ahora vamos al capítulo número 7, versículo 15 al 17. Y dice así. Los líderes judíos estaban sorprendidos y decían, este hombre nunca ha estudiado. ¿Cómo es que sabe tanto? Jesús les respondió, lo que yo enseño no es mío, sino de Dios que me envió. Si alguien quiere hacer lo que Dios quiere, sabrá que mi enseñanza viene de Dios. Sabrá que esta enseñanza no es mía. La respuesta es, Dios, su Padre, le daba la enseñanza. El Señor Jesús siempre daba énfasis, siempre le daba la gloria al Padre. Aquí estaba una vez más haciendo lo mismo. Estaba diciendo, lo que yo enseño, dice, viene del Padre. Por eso es importante. Cuando nosotros no creemos que la palabra de Dios
viene de parte de Dios, que viene solamente de hombres, entonces no queremos obedecerla, no queremos aceptarla, no queremos llevarla a cabo. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué pasa si sigues a Jesús? ¿Qué pasa si sigues a Jesús? El capítulo número 8, versículo 12, dice lo siguiente: luego Jesús les habló otra vez y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué pasa si sigues a Jesús? Andarás en una vida llena de luz. Esa vida es la vida cristiana, ¿sí? Indudablemente. Entonces, esto quiere decir que si no estamos viviendo con Cristo, estamos viviendo en una vida de oscuridad. Así se ve en la Biblia la vida de pecado, una vida de tinieblas, una vida de oscuridad. Pero cuando ya vivimos en la vida cristiana, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ¿qué sucede? Ahora Cristo, que es la luz, nos hace vivir una vida en luz. Vamos a la pregunta número 6. ¿Qué hace el seguidor verdadero de Jesús? Capítulo 8, versículo 31 dice: luego Jesús empezó a decirles a los judíos que habían creído en él: si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores o mis discípulos. La respuesta es: solo sigue las enseñanzas de Jesucristo. ¿Qué hace el seguidor verdadero? Solo sigue las enseñanzas de Jesucristo. No seguimos otra cosa que la palabra de Dios. Eso es importante para un seguidor de Jesucristo. Por eso somos cristianos, por Cristo. Ahora vamos a la pregunta número 7. ¿Qué hace el que pertenece a Dios? Parece una pregunta similar, ¿verdad? ¿Qué hace el que pertenece a Dios? Capítulo 8, versículo 47. Voy a leerlo. El versículo número 47 dice así: el que pertenece a Dios acepta lo que Dios dice. Ustedes no aceptan lo que Dios dice porque no son de Dios. Habían personas que caminaban cerca de Jesús pero no le creían, solamente andaban a ver qué escuchaban, a ver qué sacaban para criticarlo. Por eso el Señor Jesús hace una gran diferencia allí. Los que pertenecen a Dios aceptan la enseñanza de Jesús. Esa es la respuesta. Entonces hay gente que no va a aceptar la enseñanza de Jesús. Y eso es lo que hace la gran diferencia entre uno que pertenece y otro que no pertenece a Dios. Pregunta número 8. ¿Quién sanó al hombre que nació ciego? Ahora vamos a ver la experiencia de un hombre ciego de nacimiento. Eso está en el capítulo 9, versículo 11. Dice ese versículo: él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro y me lo puso en los ojos. Después me dijo: ve a Siloé y lávate. Así que yo fui y cuando me lavé pude ver. Esa fue la respuesta de este hombre ciego. ¿Quién sanó al hombre que nació ciego? El ciego dijo: el hombre que se llama Jesús. Jesús lo sanó. Jesús es la respuesta en esta pregunta número 8. Vamos a la pregunta número 9. ¿Qué le contestó el hombre que había sido ciego a los líderes judíos que no creían en ese milagro? Vamos a ver en el mismo capítulo 9, ahora en los versículos 30 al 33. Bien, dice esos versículos: el hombre les contestó: eso sí
que está muy raro. Ustedes no saben de dónde salió él, y a mí me dio la vista. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que escucha a los que le adoran y hacen lo que Él quiere. Nunca hemos escuchado que alguien le dé la vista a un hombre que nació ciego. Si este hombre no viniera de Dios, no hubiera podido hacer nada. Eso le respondió este hombre que había sido ciego a los líderes religiosos de ese tiempo, que no creían que Jesús hubiese hecho un milagro en él. Ellos pensaban que este hombre estaba diciendo una mentira, que este hombre no era ciego de nacimiento. Ellos no querían aceptar, ellos querían buscar por todos los medios negar que eso había sido un milagro. Así como hoy en día hay mucha gente que no quiere creer en Jesús, que le busca la vuelta a la palabra de Dios para no creer. La respuesta de la pregunta número 9 del hombre ciego fue: si Jesús no viniera de Dios, no podría hacer nada. Es decir, no podría dar la vista a los ciegos. Esa fue la respuesta de este hombre. Estaba diciendo: yo sí creo que este hombre viene de Dios. ¿Por qué? Porque me dio la vista, me sanó, me restauró. Él sí pudo creer, ellos no podían creer. Ahora vamos a la pregunta número 10. ¿Crees tú que Jesús es el Hijo del hombre, es el Hijo de Dios? ¿Lo crees tú? Vamos a ver lo que dice el capítulo 9, versículo 35 al 38. Dice: Jesús oyó que lo habían expulsado, es decir, los líderes religiosos expulsaron a este hombre que había recibido la vista, lo expulsaron, y Jesús se lo encontró. Dice: Jesús, oyendo que lo habían expulsado, así que cuando lo encontró, le dijo: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? El hombre le contestó: Señor, ¿y quién es él? Dímelo, para que así yo crea en él. Y Jesús le dijo: tú ya lo has visto, ese soy yo con quien tú estás hablando. ¡Qué maravilloso! El encuentro de este hombre. Había sido ciego, pero cuando le devolvió la vista no podía ver a Jesús en ese momento. Todavía llenos sus ojos de barro, lo mandó el Señor a Siloé, a un estanque, a que se lavara. Cuando este hombre se fue a lavar, el Señor se alejó. Este hombre recibió la vista y ya cuando vio, pues no sabía, solo sabía que era Jesús. Pero tuvo otra oportunidad, y cuando esa oportunidad se presentó, ahora sí pudo verlo y saber quién era Jesús. Y escuchar cuando Jesús le dice: el hombre que habla contigo, ese es Jesús. Y la Biblia dice que este hombre, si seguimos leyendo de los versículos 38, dice: entonces el hombre se arrodilló delante de él y dijo: creo, Señor. Esa fue la respuesta de este hombre ciego. Cuando dice el Hijo del Hombre, se está refiriendo a Jesús mismo. Entonces esto nos ayuda a entender lo siguiente: que la ceguera no solamente es física, también se puede tener ceguera espiritual. La ceguera espiritual es cuando no podemos creer en el Salvador, cuando no podemos aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, cuando no queremos aceptar que tenemos pecado. Tenemos una ceguera espiritual. Entonces, ¿qué es más terrible? ¿Ser ciego de nacimiento o ser ciego espiritualmente? Ser ciego espiritualmente también puede ser de nacimiento. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos en pecado. Y cuando estamos en pecado, no podemos ver, no podemos creer en el Señor realmente, hasta que Él hace una obra en nuestras vidas que nos permite empezar a creer en Él. Si tú estás ciego espiritualmente, no querrás aceptar la palabra de Dios. Pero si el Señor está haciendo una obra en tu vida, comienza en ti una necesidad de creer en el Señor.
de creer su palabra, Dios está haciendo una obra allí. Entonces este hombre ciego creyó, y aparte de que recibió la vista, también fue salvo. Esta segunda lección nos habla todas estas preguntas acerca de ¿qué? De creer en la palabra, aceptar la palabra, reconocer a Jesucristo cuando nos está hablando por medio de su palabra. Que en esta lección número 2 el mensaje te quede muy claro. Es importante creer, porque los que creen andan en luz, porque Jesucristo es la luz. Los que creen en ella aceptan su palabra y se someten a la palabra. Los que no creen en ella andan en tinieblas, no se someten a la palabra porque no creen en ella. Buscan miles de excusas para no creer en ella. Bueno, una vez más, gracias a Dios porque hemos podido terminar esta segunda sesión de la clase de discipulado. Te invito a que me envíes tus respuestas, tus comentarios a mi número que ya lo tienes y podamos continuar en la siguiente sesión. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.